Enoc fue un hombre que caminó tan cerca de Dios que no conoció la muerte. En su lugar, fue llevado directamente a los cielos, un misterio profundo que trasciende generaciones y continúa inspirando hasta hoy. En el principio de los tiempos, la tierra aún era joven, vibrante con los primeros latidos de la existencia humana. Era un mundo donde las personas vivían más cerca del Creador que cualquier generación futura. Pero a medida que los siglos avanzaban, la humanidad comenzó a alejarse. Poco a poco, el brillo de la presencia divina fue siendo opacado por elecciones corrompidas. En ese escenario de transición, entre el esplendor de la creación y la sombra de la decadencia, nace Enoc, descendiente directo de Set. El tercer hijo de Adán llevaba en sus venas la sangre de quienes un día caminaron en el Edén. Pero, diferente de la mayoría a su alrededor, Enoc no heredó solo el peso de la caída. Había en él una chispa rara, una inclinación natural hacia las cosas del cielo. Desde pequeño, su mirada curiosa parecía buscar respuestas que nadie se atrevía a preguntar. Con el paso de los años, la presencia de Enoc comenzó a llamar la atención. Era como si llevara algo que el resto de la humanidad había olvidado, un deseo profundo de reconectarse con la esencia divina que un día habitó su linaje. Había en su forma silenciosa, en su sed por algo más allá de lo visible, el presagio de una jornada inusual. Mientras el mundo se sumía en la oscuridad, Enoc seguía paso a paso en dirección a un destino que nadie comprendía, ni siquiera él. Con el tiempo, Enoc comenzó a destacarse aún más entre los hombres, no por grandes hechos, sino por algo en su postura, en su mirada atenta y en el silencio que cargaba. Había en él una presencia que inquietaba. Mientras muchos se entregaban a las distracciones del día a día, Enoc parecía habitar una dimensión paralela, una realidad invisible a los ojos de la mayoría. Para él, cada detalle de la naturaleza, cada estrella en el cielo, era una señal. Todo a su alrededor hablaba de Dios. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, dale like y apóyanos. Es súper fundamental. Tu apoyo nos inspira a seguir creando, y con cada clic, seguimos avanzando. Enoc era un hombre común, pero había dentro de él una sed por algo eterno, una llama silenciosa que ardía sin cesar. Sentía en lo profundo del alma que el mundo llevaba un propósito mayor, algo que los ojos no podían ver, pero el corazón podía presentir. En las noches silenciosas, bajo el brillo de las estrellas o en las tardes sombreadas entre los árboles, Enoc meditaba. Buscaba respuestas que nadie a su alrededor parecía querer encontrar. Para muchos, Enoc era extraño, un hombre diferente, ajeno a las preocupaciones comunes. Pocos sabían que cada paso suyo era guiado por algo invisible, pero profundamente real. Había un llamado sutil, constante, casi imposible de ignorar, y fue en una de esas noches silenciosas, sumido en oración y pensamientos, que algo extraordinario sucedió. Sintió una presencia tan fuerte, tan viva, que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. No era una voz audible, sino una certeza inconfundible. Dios lo estaba llamando. A partir de ese día, la vida de Enoc cambió. Sabía que no podría seguir viviendo como antes, atrapado en las rutinas pasajeras del mundo. Aquella voz suave pero firme lo invitaba a un camino más alto. Una jornada de entrega total. No sería fácil. Seguir por esa senda significaba alejarse de la vida común, de lo que era confortable. Pero Enoc estaba decidido. Algo dentro de él le decía que ese llamado era más grande que él, más grande que todo lo que conocía. Silenciosamente, Enoc comenzó a recorrer ese nuevo camino. Cada día buscaba vivir en la presencia de Dios con más profundidad. Sentía que, paso a paso, estaba más cerca de comprender el misterio que lo llamaba. Muchos a su alrededor no entendían su elección, pero Enoc lo sabían, estaba exactamente donde debía estar. Era como si algo grandioso lo esperara, un propósito escondido, solo esperando que su corazón estuviera listo. Enoc seguía adelante, atento y firme, sin imaginar que su jornada lo llevaría a vivir experiencias que ningún otro hombre conocería. A partir de ahí, su vida se convertiría en un testimonio vivo. Su caminar con Dios no se componía solo de creencias o palabras, era una relación real, que moldeaba sus decisiones, sus pasos, su mirada. Mientras los hombres buscaban riqueza, fama o placer, Enoc seguía otro camino, un camino solitario a los ojos del mundo, pero pleno de sentido. Él caminaba con Dios. Al caminar con Dios, sin embargo, no era sencillo. Había días en que Enoc se sentía como quien camina contra el viento, puesto a prueba por las dificultades y la soledad. Aún así, su convicción permanecía firme. Cuando la duda amenazaba con surgir, la presencia de Dios se manifestaba, sutil, pero poderosa, renovando sus fuerzas y trayendo paz a su corazón. Entre la fe y los desafíos del día a día, Enoc se transformaba en un ejemplo vivo de entrega, coraje y amor al Creador. Si te gusta este contenido,
suscríbete al canal, dale like y apóyanos, es súper fundamental. Tu apoyo nos inspira a seguir creando y con cada clic seguimos avanzando. En aquellos tiempos marcados por la violencia y el caos, Enoch era como un oasis silencioso. Donde pasaba, dejaba una impresión profunda, como un rayo de luz que corta la oscuridad. Algunas personas lo admiraban, otras lo observaban con desconfianza, pero nadie lograba ignorar su presencia. Enoch no buscaba atención ni validation. Su único deseo era vivir en plena sintonía con Dios, y cuanto más avanzaba, más se profundizaba esa comunión, como si sus pasos ya no pertenecieran a este mundo. Sin darse cuenta, Enoch se estaba transformando en algo más allá de lo común. Su vida se alineaba cada vez más con lo invisible, como si fuera guiado por algo que nadie a su alrededor podía ver. Cada día, su conexión con Dios se volvía más intensa. No solo oraba. Conversaba con el Creador. Sentía la presencia divina en cada detalle, en el susurro de los árboles, en el brillo de las estrellas, en las pequeñas maravillas que el mundo ofrecía en silencio. Esa cercanía con Dios abrió los ojos de Enoch a dimensiones que pocos se atrevían a imaginar. Era como si pudiera ver más allá del velo de la realidad. Una sabiduría que no era de este mundo comenzó a habitar su corazón. Revelaciones sobre el bien y el mal, sobre los misterios de la creación y del cielo. Y incluso ante tanto entendimiento, Enoch mantenía la humildad. Vivía con sencillez y usaba lo que recibía no para exaltarse, sino para entregarse aún más a la voluntad divina. Para quienes lo observaban, Enoch era claramente diferente, pero nadie sabía con certeza por qué. No se preocupaba por juicios u opiniones. Seguía fiel al llamado que ardía en su corazón. Mientras el mundo a su alrededor se sumía en el caos, él caminaba en otra frecuencia, guiado por una armonía invisible. Era como si su alma estuviera sintonizada con una melodía divina que pocos podían oír, y esa música lo transformaba, por dentro y por fuera. Enoch sabía, aunque no comprendiera todos los detalles, que su vida estaba marcada para algo especial. Con cada nuevo día, se entregaba más profundamente a esa presencia que lo envolvía. La conexión con Dios era tan intensa que parecía casi palpable. Ese lazo sagrado lo guiaba hacia un destino desconocido, un camino que aún no veía con claridad, pero que sentía acercarse. Era como si el cielo estuviera al acecho, esperando solo el momento adecuado. Con el paso del tiempo, Enoch dejó de ser solo un misterio. Se convirtió en un testimonio vivo de la presencia de Dios entre los hombres. No necesitaba predicar ni alzar la voz. Su vida, por sí sola, era un mensaje. Quien se acercaba a él sentía algo distinto, una paz profunda, una serenidad que hacía a las personas detenerse y reflexionar sobre lo que realmente importaba. Era como si el cielo lo acompañara, donde quiera que fuese. Algunos veían en Enoch una inspiración, la prueba viva de que era posible caminar con integridad, incluso en un mundo corrompido. Otros lo observaban con desconfianza. Había algo en el que los desconcertaba. ¿Cómo alguien podía vivir en tanta paz mientras todo a su alrededor parecía desmoronarse? Pero Enoch no se dejaba abatir. Su única preocupación era permanecer cerca de Dios Anu, y sin darse cuenta, su vida se volvía una luz silenciosa, un faro para quienes aún buscaban él. Camino en incluso aquellos que no comprendían su fe eran, de algún modo, tocados por ella. La presencia de Enoch transmitía una verdad que no requería palabras. Era como si su espíritu revelara algo eterno. No vivía aislado, pero tampoco se mezclaba. Su fe inquebrantable lo convertía en un puente entre lo humano y lo divino, y, día tras día, esa conexión solo crecía, iluminando todo a su alrededor con una intensidad que no podía ser ignorada. El tiempo seguía su curso, pero Enoch permanecía firme, caminando con Dios, seguro de que todo tenía un propósito. Aunque su entendimiento no abarcara todos los porqués, sentía cada vez más que algo grandioso se acercaba. Un destino trazado no por manos humanas, sino por el propio Creador. Y así, con los ojos puestos en lo alto, Enoch seguía, sin saber que su jornada estaba a punto de cruzar los límites de lo que cualquier hombre había vivido. En medio de una de sus reflexiones solitarias, Enoch comenzó a sentir algo distinto en su corazón, una visión que lo atravesaba por dentro. Empezó a ver más allá del presente. Imágenes de un futuro distante invadieron su mente, cargadas de misterios y advertencias. Era como si el propio Creador le estuviera mostrando el camino que la humanidad estaba tomando. Enoch vio acercarse el juicio de Dios, un tiempo en que la justicia divina descendería sobre la tierra. Estas visiones no venían sin peso. Observaba a los hombres entregándose cada vez más a la maldad, al orgullo, a la injusticia. En medio de esa oscuridad creciente, comprendían Dios no ignoraría el mal para siempre. Llegaría el día del ajuste de cuentas, del equilibrio restaurado. Enoch sabía que debía hablar, aunque se burlaran de él, aunque lo ignoraran. El llamado a advertir era más fuerte que el miedo. Impulsado por las visiones que recibía, Enoch
comenzó a anunciar lo que veía. Sus palabras no eran comunes, llevaban autoridad como truenos en un cielo sereno. Hablaba del juicio venidero, de la urgencia de volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Muchos lo rechazaban, pero algunos eran tocados. Sentían que había verdad en esa advertencia, algo profundo que resonaba en sus corazones. Enoc lo entendía, su misión no era convencer a todos, sino plantar semillas. Mientras alertaba a los demás, Enoc continuaba su propia jornada con Dios, consciente de que aquellas revelaciones no eran solo advertencias para el mundo, también lo eran para él. Cada visión lo acercaba aún más al Creador. Era como si, con cada nuevo mensaje, se trazara un nuevo paso en el camino que lo llevaba hacia algo mayor. Había un destino esperándolo, un punto en el horizonte que se revelaría en el tiempo exacto. El tiempo de Dios. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, dale like y apóyanos. Es súper fundamental. Tu apoyo nos inspira a seguir creando. Y con cada clic, seguimos avanzando. Durante esa profunda caminata espiritual, Enoc también experimentó la paternidad. Cuando nació su hijo Matusalén, su corazón se llenó de alegría y responsabilidad. Al sostener al niño en brazos, sintió el peso de un futuro que iría mucho más allá de sus propios días. Matusalén crecería y con el tiempo se convertiría en el hombre más longevo de la historia, llevando en sí la herencia de una descendencia que no buscaba fama, sino la voluntad de Dios. Con sabiduría silenciosa, Enoc guiaba a Matusalén en el temor al Señor, plantando en su hijo los mismos valores que guiaban su propia caminata. Pero sabía que su misión no se limitaba a criar a un hijo. Sentía con una claridad creciente que su linaje estaba destinado a algo grandioso y también doloroso. Su espíritu discernía que el mundo se encaminaba hacia un punto de ruptura, un tiempo en que la justicia de Dios se manifestaría de forma incuestionable. Esa certeza no era solo un presentimiento. Era como si Enoc pudiera ver las generaciones futuras dentro de su alma. Veía el desenlace del tiempo, la humanidad sumida en el mal y, más adelante, surgimiento de una generación que presenciaría un gran diluvio. Los años pasaron y Matusalén creció bajo la guía de su padre, convirtiéndose en un eslabón crucial para el futuro de la humanidad. Enoc vivió para ver el nacimiento de Lamec y luego el de Noé. Había algo especial en Noé. Su mirada llevaba un brillo que recordaba a Enoc el mismo llamado que un día había sentido, un llamado hacia un propósito mayor. Tal vez Enoc no supiera con exactitud qué deparaba el futuro para su nieto, pero en su interior sentía que Noé tendría un papel fundamental en los planes de Dios. Y así, el tiempo seguía. Y Enoc permanecía como el pilar de su familia, un ejemplo vivo de fe, legado y comunión con el Creador. Cada día al lado de Matusalén, Lamec y Noé, era un recordatorio para Enoc de que formaba parte de algo mucho mayor. Veía la continuidad de su caminata reflejada en los ojos de sus hijos y nietos. Sentía que Dios estaba preparando el camino para ellos, mientras su propio destino se aproximaba, cargado de misterios. La comunión con el Creador se volvía tan intensa que Enoc ya no parecía pertenecer completamente a este mundo. Era como si su alma habitara entre el cielo y la tierra, envuelta en una comunión que nadie más podía comprender. Mientras otros hombres luchaban con pasiones y preocupaciones terrenales, Enoc caminaba en silencio, guiado por una paz que lo trascendía todo. Su relación con Dios había alcanzado tal profundidad que, muchas veces, parecía ausente, como si su mente y espíritu ya estuvieran en otra dimensión, en una frecuencia invisible pero plenamente real para él. Las palabras ya no eran necesarias para comunicarse con Dios, bastaba un pensamiento, un suspiro, y Enoc sentía la presencia divina responder, de forma sutil pero inconfundible. Esa conexión lo alejaba cada vez más del mundo físico y lo acercaba al eterno. Las personas a su alrededor lo notaban. Había en él una luz inusual, una calma que tanto inspiraba como intrigaba. Enoc era, literalmente, un misterio vivo en un hombre que caminaba en la tierra, pero ya habitaba en los cielos. Día tras día, Enoc sentía que algo se acercaba, un llamado que trascendía el tiempo y el espacio, un destino que ninguna mente humana podría comprender. Y entonces, sucedió. En medio de su rutina silenciosa de búsqueda y comunión con Dios, Enoc simplemente desapareció. Familiares y vecinos lo buscaron por todas partes, llamaron su nombre, revisaron los lugares que solía frecuentar, pero era como si se hubiera disuelto en el aire, sin dejar rastro. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal, dale like y apóyanos. Es súper fundamental. Tu apoyo nos inspira a seguir creando.